San Diego Global Knowledge University. El siglo XX será recordado como el siglo dominado por la economía. Los objetivos primarios que se perseguían en el siglo pasado fueron el crecimiento económico y la competitividad internacional, y la hipótesis fue que todos los demás problemas se resolverían si cumplimos con estos dos objetivos. Para la mayor parte del mundo, y durante la mayor parte de este siglo, pareció que esa hipótesis era buena. Ciertamente los seres humanos vivieron más con mayor salud, y en promedio con mayor riqueza al final de ese siglo, que al principio del mismo. Las actividades en por lo menos donde los estudios de caso mencionados anteriormente no parecen tener objetivos muy claros o bien definidos. ¿Cuál es el objetivo, por ejemplo, del cuerpo humano? ¿Cuál es la meta del Internet? Lo que sí está claro es que los diversos componentes de la actividad del negocio deben interactuar de una manera altamente colaborativa para que dicha empresa siga siendo viable. La competencia entre los órganos del cuerpo humano o entre las termitas de un núcleo es contraproductiva para el éxito de esas empresas, sin menospreciar el alto grado de cooperación entre los diferentes componentes de estos sistemas organizacionales. Los tres ejemplos también revelan el rol crucial que juega cada elemento individual, enfatizando que tan importante es que todos los contribuidores entiendan y produzcan lo que se espera de ellos. El cuerpo humano no puede funcionar si los riñones no eliminan los desechos. El Internet dejaría de existir si no hubiera personas creando sus propias páginas web y ofreciéndolas en sitios o domicilios electrónicos. El papel prominente que han alcanzado los objetivos económicos de las organizaciones en estos años no ha sido sin crítica. En un sentido futurista en este tema, el considerar qué alternativas organizacionales pudieran existir al modelo corporativo y cómo se pudieran implementar, claramente el milagro económico del siglo XX ha sido muy real para muchos países. La población mundial terminó este siglo con índices promedio de ingreso y salud más altos que al principio. Sin embargo, está igualmente claro que muchos problemas se han creado o se han agravado a causa de nuestro enfoque prioritario hacia los criterios de éxito económico. Muchas personas en diferentes partes del mundo han propuesto alternativas. Algunos han intentado rediseñar los indicadores macroeconómicos, tales como el Producto Doméstico Bruto, para que incluyan aspectos sociales y ecológicos también. Otros intentan adaptar el modelo corporativo tradicional para hacerlo más amigable a la familia y al medio ambiente. Aún otros analizan cómo las innovaciones tecnológicas pudieran utilizarse para permitir un mayor involucramiento de los ciudadanos cuando se requiera tomar decisiones críticas e importantes de interés común. El éxito productivo en el siglo XXI requerirá criterios radicalmente diferentes a los que funcionaron adecuadamente en el siglo XX. Los tres criterios de éxito para el futuro son: toma de decisiones efectivas, integridad ecológica y cohesión social. Estos criterios pueden abarcar los retos básicos que enfrentamos ahora. Al explorar algunos de estos retos, me ha sorprendido la gama de alternativas organizacionales que algunas personas reflexivas proponen ahora. También me sorprende qué tan difícil puede ser a veces para nosotros aceptar algunas de las nuevas ideas de colaboración y de adoptar en la práctica cambios funcionales en nuestra forma de trabajar. Sin embargo, recientemente nos encontramos con un nuevo modelo conceptual que permite entender y que ha ayudado a evaluar algunas propuestas e ideas de colaboración y organización productiva. Este modelo fue concebido originalmente por el científico Arthur Koestler en su obra pionera 1969, titulada El fantasma dentro de la máquina. Sin embargo, este fue desarrollado de manera significativa por el norteamericano Ken Wilber, quien lo describió en su obra publicada en 1987, bajo el título Una breve historia de todo. Ken Wilber, quien además es espiritualista y budista, utiliza una forma increíblemente clara para explicar situaciones complejas. Este modelo es un intento para explorar cómo se organizan las cosas en general, ofrece un marco de referencia para estructurar cualquier organización y para explicar su visión y objetivos. La base del modelo es una entidad llamada Holon, que es una unidad de organización que tiene dos propiedades fundamentales. El Holon es una unidad independiente en su propio derecho, y es a la vez o simultáneamente parte de una unidad más grande. Un ejemplo siempre nos ayudará a explicar este concepto.
Un átomo es un holon, es una unidad por sí misma, aunque por supuesto está integrada por entidades más pequeñas que también son holons, como lo veremos más tarde, y a la vez es parte de unidades más grandes que llamaremos moléculas. Un átomo puede ser analizado por sí solo para explorar sus propiedades. Estas propiedades son muy estables y predecibles, pero un átomo también puede ser analizado como parte de una molécula. Aunque retiene sus propiedades originales como átomo, estas se pueden modificar cuando se combina con otros átomos. Una molécula también puede analizarse como una entidad, y sus propiedades se pueden definir. Estas propiedades incorporarán las de otros átomos en cierta manera, pero también serán únicas a la molécula. El significado de este modelo es el de reconocer que la naturaleza organiza todo de una manera holónica, es decir, todo en la naturaleza es un holón. Por ejemplo, el cuerpo humano se construye sobre átomos y moléculas para crear órganos y sistemas, para finalmente integrar así una entidad viviente completa y distinta. Otro ejemplo son las palabras, que son entidades en sí mismas con sus propios significados. Más sin embargo se integran con letras que también son unidades en sí mismas, y las palabras son a la vez parte de entidades más grandes, que son las frases, los textos y libros. Sin embargo, muchas creaciones humanas no son de tipo polo-holónico. En particular, algunas de nuestras estructuras organizacionales y sociales parecieran existir como entidades en sí mismas, no necesariamente se enlazan únicamente con otras estructuras. Las corporaciones, de hecho, en la mayoría de las veces, se crean deliberadamente para existir por sí solas, separadas no solo de quienes trabajan dentro de ella, sino también dentro de otras corporaciones con las cuales compiten intensamente. Las personas que integran las corporaciones en la práctica, parecería que deben llevar solo una parte de ellas mismas a su trabajo y dejar otra parte de ellas en la casa. A nivel social, muchos de nosotros nos sentimos aislados y solos. Sentimos que tenemos que defendernos sin apoyo de los demás, y no ubicamos nuestro rol organizacional y productivo a un nivel más amplio. ¿Por qué es que parece que somos capaces de funcionar únicamente solo dentro de ciertas situaciones y no de otras? Quizá haya una lección histórica aquí. Las estructuras humanas verdaderamente holónicas, tales como el lenguaje y las estructuras consanguíneas, han estado con nosotros por varios milenios. Por ejemplo, hemos refinado y formado nuestro uso y comprensión del lenguaje durante ya quizás 50.000 años. Por otro lado, nuestras estructuras corporativas y organizacionales para el trabajo tienen quizás apenas 200 años de historia. Asimismo, el lenguaje es ubicuo, compartido por todos nosotros, mientras que la participación en el trabajo y en el empleo se ha restringido a solo algunas personas selectas durante solo una parte de sus vidas. Las organizaciones más efectivas, incluyendo los núcleos de termitas, los cuerpos humanos y las corporaciones innovadoras, nos ofrecen a todos ahora una nueva oportunidad de verdadero trabajo colaborativo que satisfaga una necesidad, y que lo que se haga sea congruente con lo que hacen otros. La raza humana alguna vez supo cómo crear este tipo de organizaciones productivas de beneficio para la mayoría de sus integrantes. Con la distancia geográfica y temporal que nos separa este medio de instrucción, no podría saber qué papel juega el trabajo en la vida de cada uno. Algunos seguramente tendrán un trabajo regular, otros trabajan de manera temporal, o son alumnos preparándose para una carrera profesional o técnica. Algunos de seguro son dueños de algún tipo de negocio con el que dan trabajo a otros, y todavía otros son maestros o instructores dedicados a formar personas para el trabajo. En cualquiera de estos casos, estoy seguro estar en lo correcto al suponer que el ambiente de trabajo para todos está cambiando de alguna manera, y que en 3 o 4 años más cambiará de manera más drástica. Estos cambios están ocurriendo y continuarán afectándolos por muchas razones, en razón de la globalización de industrias y países, en razón de los cambios tecnológicos como el uso del Internet, en razón de que cada vez más y más el trabajo se realiza con la mente y no físicamente, en razón de que los trabajadores, especialmente los jóvenes, valoran su desarrollo personal más que antes, en razón del acelerado y constante proceso de cambio socioeconómico que todos vivimos, y en razón de que los consumidores de productos y servicios, y no los proveedores de ellos, han acaparado ya el poder comercial. La consecuencia de todo lo anterior, no hay duda que nuestro futuro de trabajo será muy diferente al que hemos vivido en los últimos años. ¿Cómo debemos manejar este cambio?
Si continuamos trabajando y actuando como siempre lo hemos hecho, no nos va a ir muy bien. No serán solo los que están ya en desventaja laboral, los que tendrán dificultades de hecho, serán las personas que han tenido el mayor éxito en condiciones pasadas quienes tendrán más dificultades con la nueva realidad del trabajo. Podemos ya ver el cambio para analizar el perfil de los líderes de las nuevas empresas de Internet y los directivos de las corporaciones más dinámicas de hoy. La mayoría de ellos son muy diferentes a los ejecutivos y directivos exitosos del ayer. Asimismo, los trabajadores común y corrientes que saben ahora cómo aprovechar los cambios de su ambiente laboral para hacerse más productivos, tienden a ser muy diferentes a los simplemente buenos y disciplinados empleados de ayer. Si a usted le interesa prepararse para el mañana, hay un número de cosas que ya puede hacer para ayudarse a sí mismo, con base en diversos estudios sobre cómo las personas manejan el cambio, que se debe recomendar 4 cosas básicas. Primero, se tiene que saber qué es lo que puede ofrecer a este nuevo ambiente de trabajo y cómo encontrar a un cliente que necesite lo que usted puede ofrecer. Segundo, se necesita aprender a crear una relación con ese cliente, una relación que beneficie a ambos. Pudiera ser empleado o no de ese cliente, pero esto importa menos que si le está agregando valor o no a lo que el cliente hace. Tercero, se necesita planear un futuro como si fuera una pequeña empresa creando un plan de negocio y no como un empleado tradicional, preocupándose por su futuro laboral personal. Y cuarto, se necesita mejorar su capacidad para transitar de una situación de trabajo a otra sin dejarse llevar por confusión o improductividad. Para su éxito en el trabajo, en los años venideros quienes tengan estas 4 destrezas se convertirán en líderes. Quienes no las adopten, y aun si hayan tenido mucho éxito en el pasado, se enfrentarán a grandes dificultades de trabajo. Esta es una era en la que las reglas del juego están cambiando. En relación con la productividad y el ambiente de trabajo, será muy duro contra quienes continúen haciendo las cosas como antes. Hoy en día, la seguridad en el trabajo no se basa en solo tener un puesto estable en una organización grande y fuerte, con las influencias personales para protegerlo. La seguridad ahora se basa en tener algo de valor que ofrecer a alguien más que no necesita la competencia entre organizaciones. Es demasiado fuerte ahora, como para que éstas carguen el peso de personas que solo se aferran a sus puestos de trabajo. Más y más, el empleo para los trabajadores durará mientras ellos puedan ofrecerles a sus organizaciones algo adicional de valor que éstas requieran. Y esto no será el caso por tanto tiempo como antes, por lo que en la nueva realidad, las personas descubriremos que será necesario movernos de una organización a otra con más frecuencia. La idea tradicional de emplearse en su empresa local de teléfonos, con la idea de trabajar ahí por lo menos 40 años hasta jubilarse, ya está desapareciendo. Y esto está sucediendo en todos los sectores del trabajo, incluyendo el gubernamental. Pero hay formas prácticas para transitar exitosamente por el cambio. Comencemos por determinar exactamente qué es lo que cada quien tiene para ofrecerle al nuevo mercado de trabajo, y cómo hacerle para encontrar a por lo menos un cliente que necesite lo que cada quien ofrece en términos prácticos. Quizá lo recomendable será comenzar por analizar el mercado de trabajo antes de identificar lo que cada uno ofrece para luego después buscar un lugar donde ofrecerlo. En años anteriores, el concepto de calificación laboral se refería al tipo y nivel de escolaridad y a la experiencia del trabajo de las personas, aunque algunas organizaciones tradicionales todavía contratan a su personal con esta base. Más y más vemos que las organizaciones se han dado cuenta ahora que el mejor candidato para cualquier situación de trabajo pudiera haber estudiado algo muy diferente y no haber tenido ninguna experiencia práctica con la actividad que se requiere. En consecuencia, estas contratan ahora personal que verdaderamente quieren realizar este trabajo, que tiene las habilidades generales básicas que ese trabajo requiere, que tienen el temperamento adecuado para el ambiente organizacional respectivo y quienes tienen algunos activos o fortalezas que ese trabajo en particular requiere, tales como fluidez en algún idioma, experiencia en trámites de gobierno o madurez para manejar situaciones nuevas y difíciles. En los próximos 20 años, más y más personas serán contratadas para llenar posiciones de trabajo específicas a través de contratos temporales. Y para aquellos empleados que todavía insisten en la idea de querer trabajar en una organización durante mucho tiempo, se les requerirá talento, motivación especial y congruencia con los valores y estilos de trabajo de esa organización para poder lograrlo.
Por lo tanto, lo primero que debemos hacer todos para planear nuestro futuro es dedicarle tiempo y bastante tiempo al análisis de las siguientes preguntas. Primero, ¿qué es lo que realmente quiero en este momento de mi vida? Lo cual le hará pensar en las cosas que verdaderamente lo motivan. Segundo, ¿para qué y en qué soy bueno de manera natural? No nos refiriendo necesariamente a destrezas profesionales o laborales, sino a sus habilidades diarias que cada uno ha utilizado para lograr lo que hasta ahora ha realizado cada quien en su vida. Tercero, usted debe preguntarse qué tipo de persona soy. Para contestar esta pregunta debe de determinar cómo es que trabaja mejor, qué tipo de situación produce lo mejor en usted, y como una persona que valora lo que usted valora, encajaría mejor y de manera más productiva. Cuarto y último, ¿de qué características incidentales o experiencias especiales o tipos de conocimientos tiene en particular? Las organizaciones ya no buscan a los trabajadores tradicionales para resolver sus problemas o responder a sus necesidades. Ellas saben ahora las ventajas de subcontratar el trabajo externamente sin necesidad de anunciar un nuevo puesto de trabajo o de contratar a alguien de manera permanente. Esto significa que ahora el buscar un empleo dentro de una organización pudiera no ser ya una forma tan buena de sobrevivir como la de simplemente buscar algún trabajo de su interés que se demande a su alrededor y determinar quién pagará por lo que cada uno realice. En este contexto es buscar una persona o cliente con cierta necesidad no satisfecha o con un problema no resuelto, en lugar de perseguir a la organización que esté buscando contratar personal para un puesto en particular. Un mercado de lo que es equivalente a cualquier situación en donde una o más personas tengan necesidades que actualmente no se están satisfaciendo adecuadamente, y esto pudiera ser en razón de que dicha necesidad apenas ha sido creada por algún cambio tecnológico o comercial reciente, de tal manera que la mayoría de las personas todavía no están conscientes de ello. O pudiera ser porque la necesidad solo se puede satisfacer con alguna fortaleza que la mayoría de las personas a su alrededor no tienen, pero usted sí. O quizás porque mucha gente no ha podido ver esa necesidad como valor agregado, ya que siguen viviendo las cosas en su negocio como antes. De hecho, en definir una necesidad no satisfecha y demostrar que existe será más de la mitad del esfuerzo. El buscar esas necesidades no satisfechas es lo que hacen los emprendedores, pero seguido estos piensan a una escala mayor de la que usted normalmente quisiera. Se interesan en crear una nueva empresa y quizá algunos la planean para venderla después de que haya crecido de valor un poco. Por otro lado, realizar el trabajo que alguien necesita que se realice también requiere algo que el empleo típico no exige, y esto nos lleva a un segundo elemento que se debe dominar en el mundo de los empleos tradicionales: ser contratado, y luego mientras no complique las cosas o haga algo deshonesto, usted tendrá asegurada su permanencia. Sin embargo, en este nuevo mundo al que entramos, ahora será contratado para cumplir con un proyecto, por lo que tienen que poner especial atención de hacerlo bien. También debemos aprender a crear relaciones productivas con el cliente que benefician a todos. Se pudiera convertir, o no, en el empleado de ese cliente. Pero eso no es tan importante como qué agregarle valor a lo que el cliente hace, aunque sea desde afuera. En las organizaciones exitosas de hoy, se habla mucho de las actividades y las personas que agregan valor y las que no. Se pudiera pensar que este es otro término gerencial de moda, pero no lo es, ya que en la realidad competitiva y globalizada actual las cosas que no agregan valor a lo que las organizaciones hacen para sus clientes probablemente no se justificarán por mucho tiempo en cuanto a costo y esfuerzo. Desde el punto de vista de un empleado, el ser despedido por su empleador después de trabajarle por muchos años podría ser injusto. Sin embargo, desde el punto de vista de muchos empleadores, quien no agrega valor a la organización en su conjunto, es en realidad un gasto injustificable. Si las organizaciones operan dentro de un ambiente sin presiones competitivas y con muchos recursos presupuestales, les pudiéramos pedir a ellas que absorbieran esos costos por razones sociales, pero en el mundo actual esa es una petición muy difícil para cualquier organización, incluyendo las de tipo gubernamental en cualquier país. Si este ya es el caso, entonces, es de sentido común que todos los trabajadores hagan ahora el esfuerzo por entender las necesidades reales y urgentes de la organización que les paga. Muchas empresas exitosas en todo el mundo están ya reconociendo esta realidad y están dando a sus trabajadores más información y capacitación sobre sus verdaderas necesidades. Obviamente, mientras más conozcan los trabajadores
a todos los niveles sobre su organización, más podrán contribuir con valor productivo a ella. Sabrán lo que está pretendiendo lograr su organización en conjunto, sus necesidades y sus metas. Esos trabajadores se convierten en 100 colaboradores o socios diferentes al empleo tradicional, que solo tenía que hacer lo que le decían sus jefes y no más. Por todo el mundo, las personas que trabajan ahora en empleos tradicionales están ya aprendiendo a jugar los nuevos roles productivos que los integrarán al nuevo ambiente de trabajo. De esta manera, todos ellos comenzarán a dejar sus organizaciones de estilo antiguo para involucrarse en actividades productivas más interesantes y de mayor recompensa. La mayoría de los planes de negocios que se formulan hoy en día son para convencer a invertir en una nueva idea, pero en realidad, el enfoque es el de identificar lo que usted tiene que ofrecer y lo que los mercados a su alrededor necesitan. Estos no son ejercicios de una sola vez, ya que nuestro medio ambiente cambia y sus necesidades también, así como una organización en la práctica necesita estar actualizando sus planes, generando nuevas líneas de productos y servicios, y buscando mejores maneras de capitalizar el valor de sus recursos. También el trabajador del mañana y el de la actualidad. Un plan personal para su futuro rol productivo. ¿Qué tipo de información o capacitación lo podría hacer a usted más valioso productivamente? ¿Hay algún tipo de experiencia de trabajo que no se traduzca automáticamente en una promoción salarial, pero sí le ayude a estar más calificado para una posición de mayor responsabilidad? ¿Qué tanto tiempo es su límite para mantenerse en un trabajo que a usted no le gusta o que no le está enseñando nada? En años pasados nos comprometíamos con una organización hasta jubilarnos, pero el trabajador hoy en día tiende a cambiarse más si tiene usted un buen consejero profesional. Debe usted comentar su situación actual en el trabajo. El último elemento que requiere usted para salir adelante en un ambiente de trabajo con gran dinámica de cambio es tener la destreza para manejar con eficiencia las transiciones que ocurrirán continuamente en las organizaciones. El problema no es el solo evitar que estas transiciones lo confundan a ustedes, lo hagan menos productivo, sino el aprender cómo capitalizar estas experiencias de cambio, vistas como oportunidades para hacer cosas más interesantes o prometedoras para cada uno. Analicemos estos dos aspectos. Cuando un cambio afecta a su vida, ya sea en el trabajo o en el hogar, usted entra a un periodo de transición. Esa palabra se refiere a la forma que usted reacciona psicológicamente a una nueva situación, y esa reacción o respuesta en la práctica se inicia de una manera muy extraña. Comienza con un final, con un dejar ir de las cosas que eran, y cuando el cambio es muy grande, con un adiós inclusive a la persona que antes era usted. El cambio involucra todas las cosas que ese traslado requiere: viajar al nuevo lugar de residencia, llevarse sus pertenencias más importantes consigo, encontrar un nuevo sitio para vivir y encontrar un nuevo trabajo que lo mantenga económicamente. Pero esta transición, si es exitosa, requiere que usted deje su vida anterior. Si no lo hace, pudiera haber realizado un traslado físico exitoso, pero emocional y psicológicamente seguiría todavía aferrado a su vida anterior. La mayoría de las personas hablan más sobre el cambio que sobre el concepto de transición, aunque en realidad los problemas que surgen en la práctica cuando las cosas cambian, generalmente vienen a consecuencia del proceso de transición. Específicamente, los problemas surgen por el hecho de que las personas no se han preparado para dejar y dar término a las cosas acostumbradas de su vida pasada. Y este es ciertamente el caso con los cambios que estamos viviendo en el mundo del trabajo ahora. La dificultad que muchas personas tienen con la nueva realidad de trabajo surge no por falta de demanda del trabajo que realizan, sino por sus actitudes, premisas e identidad jerárquica que tuvieron en un ambiente organizacional que ya está desapareciendo. Las realidades y limitaciones que enfrentarán variarán de cultura a cultura, pero en todos los casos, la tarea central deberá ser la misma. En lugar de enfocarse totalmente hacia lo que tienen que aprender o comenzar a hacer de nuevo, ellas deben comenzar por considerar lo siguiente: la pregunta básica, ¿qué cosas debemos ya dejar ir? O haciendo la misma pregunta de otra manera, ¿qué es lo que ya ha terminado? ¿Qué ya es tiempo de despedir de nuestra vida y de nuestro trabajo? Recuerde que el aferrarse al pasado es tan probable que le haga fracasar como el no entender el futuro que es. Ahora hablaremos de algunas cosas que usted puede hacer para poder decidir qué es lo que debemos terminar. Por cierto, que son cosas útiles también para nuestra vida personal. Es cierto que se requiere un gran esfuerzo para adaptarse a esta nueva dinámica de trabajo,
pero esta no florece para todos, ofreciéndonos un nuevo futuro en muchas oportunidades de desarrollo que no existían en el antiguo mundo del trabajo tradicional. Es importante resaltar que hay muchas cosas que todos podríamos hacer para ayudarnos a sí mismos a ubicar mejor y ser exitosos en el nuevo mercado de trabajo global. Recordemos los pasos mínimos. Primeramente se necesita saber lo que tiene que ofrecer a esta nueva realidad de trabajo y saber cómo localizar a algún cliente que lo requiera. No va a ser suficiente ya recordar muy bien los puestos de trabajo que ha desempeñado para llenar una solicitud de empleo tradicional. Segundo, se requiere ahora construir una relación productiva con su cliente que verdaderamente beneficiamos y precisar muy claramente cómo agregar valor a lo que ese cliente hace. Tercero, le ayudará si comienza desde ahora a pensar sobre su futuro productivo, como si usted fuera una pequeña empresa que está en realidad creando un plan de negocios y no como si fuera un empleado tradicional preocupado por su puesto de trabajo, y finalmente va a pasar por etapas de transición personal más seguido que antes, por lo que necesita aprender a manejar esas transiciones, cambiando de una situación de trabajo a otra sin dejarse confundir, sin perder productividad. Aquellas personas que adquieran la competencia para hacer estas cosas van a tener mucho éxito. Muchos líderes ya lo están haciendo. Muchos de ellos inclusive desarrollarán sus propias estrategias de excelencia y valor personales y crearán desempeño óptimo en el nuevo ambiente de trabajo que está surgiendo alrededor del mundo. Aunque esta nueva realidad de trabajo tomará perfiles un tanto diferentes en cada región o país, si ustedes adoptan con creatividad las anteriores sugerencias a su propia situación personal, seguramente tendrá buenos resultados en el futuro. Conclusión. En síntesis, el entorno de trabajo actual exige adaptabilidad intencional. Pasar de la seguridad del puesto a la seguridad basada en el valor que aportamos. En toda esta clase pudimos aprender 4 puntos importantes. 1. La convergencia de estructuras organizacionales y sus límites. 2. Alternativas inspiradas en sistemas colaborativos de alta eficiencia. 3. La necesidad de actualizar nuestros criterios de éxito hacia decisiones efectivas. Integridad ecológica y cohesión social. Y 4. Un marco holónico para comprender cómo las partes y el todo se integran en organizaciones vivas. A nivel práctico, la ruta es clara. Define con honestidad qué ofreces, construye relaciones que agreguen valor, planea tu futuro como una pequeña empresa y gestiona tus transiciones con método. Quien interiorice estas 4 destrezas, navegará el cambio con mayor productividad, sentido y resiliencia. Lleva estas ideas a tu realidad inmediata y convierte el aprendizaje de hoy en acciones medibles esta semana. Ahí comienza el verdadero impacto. San Diego Global Knowledge University, Education Beyond Boundaries.